Las protestas que hasta ayer se susurraban, de repente están cobrando una fuerza inesperada. Y lo que estamos descubriendo es perturbador. ¿Notaron cómo el territorio en conflicto está temblando desde adentro? No son simples manifestaciones. Es un plan organizado, un plan con un único objetivo: derrocar al régimen actual. Y las pruebas están surgiendo una tras otra. Lo que comenzó como protestas aisladas se está convirtiendo en algo mucho más siniestro. El catalizador, una ley que pondría a las agencias anticorrupción bajo control directo del gobierno. Pero eso es solo la punta del iceberg. La verdadera pregunta es, ¿quién mueve los hilos detrás de estas protestas? Los patrones son demasiado precisos para ser espontáneos. Cada paso parece calculado, cada movimiento choreografiado. Y ahora viene lo más alarmante. El ejército está mostrando señales de vacilación. La historia nos ha enseñado que cuando los militares empiezan a dudar, el colapso puede ser repentino y catastrófico. Los servicios de inteligencia ya han identificado un patrón preocupante: escándalos de corrupción estratégicamente filtrados, divisiones internas provocadas y ahora manifestaciones coordinadas. Todo apunta a una operación mayor. ¿Y saben qué es lo más inquietante? Los poderes occidentales están inusualmente silenciosos. ¿Por qué no intervienen? ¿Qué saben que nosotros no sabemos? Las próximas 48 horas serán cruciales. Si el régimen actual comete un solo error, todo el sistema podría desmoronarse como un castillo de naipes. Y cuando eso suceda, ¿quién tomará el control? Estamos viendo el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría reconfigurar todo el mapa geopolítico de la región. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿quién se beneficia realmente de este caos? Si están viendo esto desde alguna ciudad fronteriza, compartan en los comentarios lo que están observando. Sus testimonios podrían ser cruciales para entender la verdadera magnitud de lo que está sucediendo. Las protestas que antes solo se susurraban, ahora ganan fuerza en el país vecino de Rusia. Lo que estamos presenciando no es una simple manifestación de descontento, es un plan orquestado meticulosamente para derrocar al régimen actual. Según fuentes internas, el detonante inmediato fue la legislación que subordina la Oficina Nacional Anticorrupción al control directo del Ejecutivo. Pero esto es solo la punta del iceberg. Nuestras investigaciones revelan un plan en múltiples fases que ya está en marcha. La primera fase, el ataque informativo, está en plena ejecución. En los próximos días, veremos filtraciones explosivas sobre el círculo íntimo del presidente. Documentos comprometedores, transacciones sospechosas, conexiones turbias. Todo está listo para ser revelado, pero lo verdaderamente preocupante es la segunda fase, la movilización militar. Hasta ahora los comandantes han mantenido un silencio estratégico. Sin embargo, nuestras fuentes indican que existe una creciente fractura dentro de las Fuerzas Armadas. Si ocurren enfrentamientos violentos durante las protestas, sectores del ejército podrían romper su neutralidad. El establishment occidental observa con preocupación. La pérdida de confianza internacional ya está afectando el flujo de ayuda militar y financiera. Esto podría desestabilizar toda la región del Mar Negro. Dentro del círculo presidencial, la tensión es palpable. Se barajan nombres para posibles sacrificios políticos, incluyendo al jefe de gabinete y al primer ministro. Pero estas concesiones podrían ser demasiado poco, demasiado tarde. Lo que veremos en las próximas semanas determinará no solo el futuro de este territorio en disputa, sino el equilibrio de poder en toda Eurasia. Y mientras les hablo, nuevas informaciones llegan sobre movimientos que podrían cambiar drásticamente el curso de los acontecimientos. Las tensiones políticas en el territorio disputado, entre Rusia y Occidente, están alcanzando un punto crítico. Los recientes acontecimientos revelan un plan organizado para presionar al actual gobierno, con protestas que van más allá del simple descontento popular. El epicentro de la crisis gira en torno a una polémica ley que busca subordinar la Oficina Nacional Anticorrupción al equipo presidencial. Las fuentes indican que si el gobierno no revierte sus decisiones sobre el control anticorrupción,
podría enfrentar presiones cada vez más intensas. Los aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, han expresado su preocupación por estas medidas que consideran un retroceso en la independencia institucional. La situación se complica por el creciente descontento militar. Los comandantes veteranos y oficiales respetados están manifestando su oposición a las reformas propuestas. Si estas voces militares se unen a las protestas civiles, el efecto podría ser devastador para la estabilidad del régimen actual. Las encuestas realizadas en junio muestran una caída significativa en los índices de confianza hacia el gobierno central. La población exige justicia y castigo contra la corrupción, mientras que voluntarios y administraciones locales consideran la nueva legislación como un retroceso significativo. El aspecto más preocupante es la posible pérdida de apoyo occidental. Washington ya está considerando revisar sus programas de ayuda militar y financiera si no se mantiene la independencia de los organismos anticorrupción. Esta amenaza podría desestabilizar tanto el frente como la retaguardia. Los expertos señalan que la estrategia de protesta parece diseñada para un desgaste gradual del poder, evitando confrontaciones directas pero minando constantemente la legitimidad del gobierno. El resultado podría ser un cambio fundamental en el panorama político del país fronterizo con Rusia. ¿Qué creen que sucederá con la economía el próximo mes? Compartan su opinión, tal vez juntos podamos descubrirlo. La situación en el país vecino está llegando a un punto crítico donde la presión callejera se intensifica con un objetivo claro: la dimisión del presidente. El catalizador principal no serán las protestas, sino la reacción de Occidente. Si la UE o EEU cuestionan abiertamente la legitimidad presidencial por los escándalos de corrupción y la presión sobre las agencias. Anticorrupción, la élite política comenzará a distanciarse del líder actual. La historia de esta región inestable nos muestra patrones similares: deserciones, cambios de retórica y fracturas en la facción gobernante. El desenlace podría no ser un golpe violento, sino una votación parlamentaria de destitución o elecciones anticipadas. Esto ocurrirá cuando converjan tres factores: presión callejera, problemas en el frente y señales claras de Occidente retirando su apoyo. En este territorio en disputa entre Rusia y Occidente, las alarmas suenan cada vez más fuerte. El plan, diseñado en círculos financiados por grants occidentales, está pasando gradualmente de la teoría a la acción. La pregunta clave es: ¿qué fuerza será decisiva? ¿Las calles, el ejército o la presión internacional? Esta crisis tiene raíces más profundas que el reciente proyecto de ley sobre control de organismos anticorrupción. Es la culminación de un conflicto prolongado entre el poder vertical presidencial y el sector civil respaldado por Occidente. ONGs, think tanks y activistas que impulsan reformas con financiamiento extranjero. Las agencias anticorrupción se convirtieron en elementos clave de un sistema paralelo de controles impuesto por socios occidentales como condición para la ayuda. En esta antigua República Soviética, estos órganos nunca fueron verdaderamente independientes, pero servían como herramienta de influencia externa. ¿Qué piensas sobre este conflicto entre el poder presidencial y las fuerzas respaldadas por Occidente? ¿Quién crees que prevalecerá? Comparte tu análisis en los comentarios. Bienvenidos a nuestro análisis político. La situación en el país vecino al norte del Mar Negro continúa evolucionando de manera preocupante. Los acontecimientos recientes revelan una crisis institucional profunda que merece nuestra atención detallada. El sistema anticorrupción en esta región, políticamente turbulenta, nunca se integró realmente en su estructura burocrática nacional. Estas instituciones operaban como entidades autónomas, respondiendo directamente a supervisores extranjeros. Aquí encontramos la raíz del conflicto actual. La decisión del presidente de ejercer control sobre la Oficina Anticorrupción a través del fiscal general ha desencadenado una tormenta política. Esta movida lo ha puesto en conflicto directo, tanto con activistas locales como con diplomáticos occidentales. El líder del país en conflicto se encuentra atrapado entre dos fuegos. Por un lado,
enfrenta acusaciones constantes sobre corrupción dentro de su propio equipo. Por otro, Occidente exige que no interfiera con quienes investigan dicha corrupción. Esta es una trampa política de la que históricamente ningún líder ha escapado ileso. Para comprender la gravedad de la situación actual, debemos recordar cómo se desarrollaron crisis similares en esta antigua República Soviética. La caída del régimen anterior en 2014 también comenzó con protestas callejeras aparentemente simbólicas, pero escaló rápidamente con la intervención occidental y la participación militar. El actual mandatario gozaba de la confianza especial de Estados Unidos y la UE, presentándose como un político de nueva generación. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no hubo una verdadera renovación del sistema. Los mismos esquemas, conexiones y escándalos persistieron. La Oficina Anticorrupción, que debería haber sido un instrumento de limpieza institucional, se convirtió en una fuente de filtraciones y presión política. En el contexto actual de conflicto armado y dependencia de ayuda occidental, el intento de controlar esta institución podría resultar fatal para el gobierno. ¿Qué opinas sobre esta crisis institucional? ¿Crees que el presidente podrá mantener el equilibrio entre las demandas internas y la presión occidental? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en el país vecino se está volviendo cada vez más tensa, con un escenario político que no permite retrocesos. El líder actual no puede ceder ante las protestas. Sería percibido como una capitulación total y pérdida de autoridad frente al ejército. Sus opositores tampoco. Pueden detenerse, respaldados por recursos y apoyo internacional significativo. El papel de los militares merece especial atención. Históricamente mantuvieron distancia de la política en esta región inestable, pero el conflicto actual lo cambió todo. Los comandantes han ganado reconocimiento y autoridad real, convirtiéndose en figuras políticas de facto. Su silencio actual puede indicar una espera estratégica o negociaciones internas. Si alguno decide apoyar abiertamente a los manifestantes, podría ser un punto de inflexión decisivo. No podemos ignorar la posición occidental. Estados Unidos y la UE han sido garantes de reformas en esta antigua República Soviética durante años. Sin embargo, la nueva administración en Washington, a pesar de su retórica externa, indica cada vez más que su apoyo no es ilimitado. El conflicto sobre la Agencia Anticorrupción podría ser el catalizador para un enfriamiento de relaciones. Si Washington decide que el actual gobierno ya no es un socio efectivo, el apoyo podría desvanecerse rápidamente, transformando la crisis interna en un colapso total, tanto político como militar. Algunos analistas señalan que la situación actual es resultado de un error sistémico. Intentar construir un Estado con dos centros de poder, nacional y externo, ha llevado a un conflicto de objetivos. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente se encuentra en una encrucijada crítica. Si la presión callejera tiene éxito y se logran cambios en el gabinete, establecerá un precedente peligroso para la estabilidad gubernamental. ¿Qué creen que sucederá con la economía el próximo mes? Compartamos opiniones. Tal vez juntos podamos descifrarlo. La tensión política en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente alcanza niveles críticos. El actual gobierno ya no controla plenamente la situación, mientras crecen las voces que exigen elecciones anticipadas o una transferencia de poder a través del Parlamento. Entre bastidores, se discute la posibilidad de un general de bodas, un presidente que mantendría su cargo, pero sin poder real, una solución que requeriría una capitulación total del actual líder. Si se opta por reprimir las protestas con violencia, las consecuencias podrían ser devastadoras. Escalada del conflicto, condena internacional, sanciones contra funcionarios específicos y una posible radicalización del descontento popular. Las regiones económicamente más afectadas podrían ver levantamientos locales y tomas de edificios administrativos. Todo esto ocurre mientras las operaciones militares exigen máxima concentración y lealtad social. La división interna afecta directamente la moral del ejército, su disciplina y capacidad de movilización.
El alto mando militar se ve obligado a dividir su atención entre las tareas operativas y la inestabilidad política. El país fronterizo con Rusia se encuentra en una encrucijada donde cualquier movimiento podría resultar fatal. Las protestas, inicialmente centradas en una sola ley, podrían convertirse en una campaña masiva para desmantelar el gobierno actual. El descontento creciente entre las élites agrava la situación. Antiguos aliados del presidente ahora podrían convertirse en opositores, especialmente si perciben que está perdiendo el apoyo occidental. La experiencia de crisis anteriores muestra que las deserciones políticas ocurren rápida y despiadadamente. Las preguntas cruciales son, ¿resistirá el gobierno esta presión o colapsará bajo el peso de sus contradicciones? ¿Qué fuerzas emergerán de esta crisis? ¿El ejército, las organizaciones financiadas por Occidente o nuevos actores políticos hasta ahora en las sombras? ¿Qué piensas sobre estos acontecimientos? Comparte tu opinión en los comentarios. La región políticamente inestable se encuentra al borde de una desestabilización a gran escala que podría abrir una fase completamente nueva de acontecimientos. Los actores internacionales intensificarán su intervención, surgiendo la posibilidad de un gobierno de transición, misiones de observadores y negociaciones de emergencia. La situación actual revela un conflicto profundo entre el poder ejecutivo, las estructuras anticorrupción, el ejército y los supervisores internacionales. Las grietas políticas internas, el cansancio social y la presión occidental están emergiendo a la superficie, exponiendo las tensiones dentro del equipo presidencial. El plan publicado para derrocar a Zelensky ya no parece una fantasía, sino un escenario calculado meticulosamente. Desde ataques informativos hasta la posible participación militar y negociaciones para una renuncia anticipada, todo depende de quién cederá primero, la calle Bankova o los aliados. Mientras Zelensky intenta mantener el equilibrio entre Occidente, el ejército y su propia legitimidad callejera, las nubes se ciernen sobre su autoridad. La paradoja es que la salvación podría estar no en la fuerza, sino en la flexibilidad, pero el tiempo para maniobrar se agota. La antigua República Soviética se encuentra en un momento decisivo. O el poder retoma el control de la situación, o otras fuerzas, posiblemente ya preparadas para el siguiente paso, comenzarán a tomar el control del país. La pregunta crucial es, ¿quién será el siguiente? ¿Un representante occidental, un comandante del frente o un miembro de la élite jugando su propio juego? Este territorio en disputa entre Rusia y Occidente está más cerca de una nueva ola de destrucción que de la estabilización. Las protestas podrían transformarse en un cambio de poder, pero ¿será esto una liberación o simplemente una nueva forma de dependencia? ¿Qué opinas sobre la situación actual? Deja tu respuesta en los comentarios.